La sombra en el boxeo. ¿Cómo trabajar una idea múltiple de la sombra en el boxeo? No tiene que ser específicamente hacer solo una cosa. Y hay una cuestión muy importante. Esta idea que a veces pasa como que te teletransportaras mágicamente de un lugar donde estás haciendo sombra a otro. ¿Qué pasa con esto? Como que es muy importante tener la idea de que hay un rival al frente, de que está pasando algo al frente mío. Esta cuestión es relevante porque si yo no tengo noción de que está pasando algo frente a mí, no voy a dirigir la atención. ¿A qué me refiero con este pasar algo? Me refiero a que tiene que existir un rival imaginario, por supuesto, claro está. Y este rival es necesario tener transiciones. Eh, Probablemente uno de los pocos boxeos que hay que son 100% de distancia larga, que podría ser el boxeo soviético, el boxeo polaco, el boxeo cubano, trabajan desde una distancia larga, pero manejando muy bien los contragolpes, por ejemplo, cuando hacen sombra, a eso voy. Pero el boxeo en general es bastante más complejo que eso, a no ser que nos dediquemos solo a ese estilo. Y es relevante hacer transiciones, que las transiciones de los golpes vayan siendo cada vez, vayan teniendo estos espacios, ¿no? Para trabajarse poco a poco, para irse produciendo. Que estos espacios estén destinados mayoritariamente a, por ejemplo, jab, jab, recto, guardia, cintura y voy entrando en media distancia y desde ahí comienzo a combinar jab, recto, gancho al hígado, gancho cruzado arriba y voy cerrando espacios con la pierna adelantada para ir acortando. Esto siempre de una postura diestra, claro está. Y desde ahí mover el torso, usar fintas, usar golpes preparatorios que son muy importantes. Hay que trabajar espacios. En la sombra, una cuestión muy importante es como tener concepto de la evolución del combate. El combate no estar siempre dentro de los espacios que nosotros queremos. No va a ser siempre lo que nosotros queremos. El combate en sí es caos. Hay mucho caos cuando se tiene un combate de boxeo o de cualquier otra disciplina marcial. Básicamente porque en sí la idea de los deportes de contacto, particularmente mientras más contacto tengan, mayor caos representa. Entonces, el orden, ¿y a qué me refiero con el orden? La guardia, la postura, la defensa, el bajar los golpes, el parar golpes, el ir hacia atrás, el ir hacia adelante, el paso péndulo, el paso plano, el paso lateral, van a representar este orden dentro de una idea general de caos. Así que la sombra lo que tiene que entrenar constantemente es justamente esta idea de pensar en la organización de nuestros movimientos. O sea, estoy en un rato en una transición a larga distancia. Podríamos empezar por ahí, porque claramente es la forma de ir pasando paso a paso por cada estadio del boxeo, ¿no? Es como la más sencilla, o sea, que partimos con el jab. Realmente no existe ningún tipo de boxeo que sea exitoso si no tiene jab. En ese sentido, somos una cabeza corriendo directo al golpe. Por lo mismo, es relevante comenzar cuando se entrena a desarrollar estas líneas de boxeo que nos lleven a una idea general de mm, tener, entrar desde la larga distancia, por ejemplo, 2 asaltos. Vamos a suponer que vamos a hacer sombra, 6 asaltos. 6. 7. Voy a explicar por qué. 7. Dentro de estos 7 asaltos, una de las cuestiones que se va a hacer, al menos en los dos primeros, es utilizar golpes rectos. Jab, recto, doble jab, recto, recto, cruzado de izquierda y recto de derecha, jab, recto de derecha y repetir, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, en salida a la izquierda, en salida a la derecha. Todo esto con la idea general de controlar a un rival que está en distancia. Una persona que está en distancia, que estamos controlando, con la que estamos manteniendo el espacio. Esa es una idea inicial de cómo podrían ser esos dos primeros asaltos. A partir de ahí, en el tercero y cuarto, vamos a comenzar a hacer transiciones de distancia.
¿Cuáles serían esas transiciones de distancia? Claramente, la idea de pasar de una distancia larga a una media. No, nunca está de más decirlo, hay que repetirlo varias veces, pero la distancia media lo que trabaja esencialmente es la postura desde una distancia larga donde se puede conectar el jab, el recto, el cruzado de larga distancia, el recto al cuerpo, el jab al cuerpo, a todos los golpes del boxeo. ¿Cómo sé yo dónde estoy en media distancia? Cuando tengo mi pie adelantado cruzándose con el pie adelantado al contrario. Esa es una forma tradicional de comprender dónde estoy, ¿no? Eso es súper importante, saber dónde estoy, cuál es mi lugar, hacia dónde voy. Así que una idea relevante sobre esta distancia es que se pueden hacer todos los golpes del boxeo. Por lo tanto, puedo hacer un gancho al hígado, un cruzado de izquierda, cruzado de derecha, o los golpes al cuerpo, los golpes al uppercut de derecha, principalmente en esta distancia, es uno de los más útiles. Boxeadores históricos como Gennady Golovkin, Rocky Marciano, Archie Moore, Joe Frazier, además un boxeador de corta distancia, han sido históricos noqueadores en esta distancia. Rocky Marciano, por ejemplo, era un excelente boxeador en media distancia. Claro está que, al igual que le pasa a Rocky Marciano, es la distancia donde más se reciben golpes. Entonces, una idea importante que hay que tener respecto a la media distancia, es que en esta distancia, si bien se puede golpear más fuerte y hay más variedad de golpes, porque es distinta a la otra tienes 3, 4, con mucha imaginación, 5 golpes. En cambio, acá puedes hacer lo mismo con ambas partes del cuerpo. Me refiero a izquierda y derecha. Por lo tanto, hay mayor cantidad de golpes involucrados y se transforma en una distancia que puede ser notoriamente más agresiva, más de presión. Así que acá es importante combinar, pero también, sobre todo, la defensa. Manos arriba, combinación rápida, manos arriba, paradas, bloqueos, movimiento de cabeza, movimiento de cintura, movimiento de piernas. ¿Ya? Si yo me quedo parado en la distancia media, por ejemplo, incluso boxeadores que tenían como mucha asimilación, vamos a ver el caso de Marvin Hagler, Rocky Marciano, de también Jack Dempsey. En todos los casos existe algún grado de defensa importante en la media distancia. Ya sea, Rocky Marciano tenía una postura muy baja, con la que en general los ganchos de izquierda que le iban al mentón quedaban pasados. Y él volvía hacia arriba con una derecha que era ascendente, que era muy contundente. O sea, intentar colocarle un gancho de izquierda te exponías a una derecha que era un misil que salía disparado hacia arriba. Tenemos el caso de Marvin Hagler, un boxeador excelente en la media distancia, pero que es lo que hacía Hagler. En la media distancia, además del tipo ser muy sólido, en la media distancia él siempre estaba con sus manos arriba, con su bloqueo muy sólido para detener golpes, parar golpes e inmediatamente cambiar de guardia. Era un boxeador que cambia bastante constantemente a guardia diestra y guardia zurda, y utilizar el espacio necesario para utilizar un recto de mano atrasada. No voy a decir izquierda o derecha con Marvin Hagler, porque realmente el tipo podía moverse de un lado a otro. Y el otro caso podría ser claramente el caso de uno de los rivales de Rocky Marciano, Archie Moore, que mantiene un control de la media distancia constantemente con su guardia cruzada. Entonces, en la media distancia, la sombra también tiene que tener esta idea de defensa-ataque constante, y entender que es una distancia de ataque. Entonces, terminamos el tercero y el cuarto y vamos a pasar al round de sombra 5 y 6. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí van a pasar cosas. ¿Cuáles son las cosas que van a suceder? En ese asalto 5 y 6, vamos a pasar a la corta distancia. Pero desde una transición, ya desde la larga a la media a la corta, y ahí nos vamos a enfocar en trabajar combinaciones rápidas, apegados al cuerpo, cerrando espacios. Hay una idea muy absurda cuando se practica a corta distancia, en hacerlo como en el vacío, ¿no? Es muy difícil hacer
larga distancia si es que no tienes al rival atrapado, cerrado, sin espacio. Es natural, cualquier ser vivo, al verse acorralado, va a querer salir. Eso es natural, no requiere de una defensa extremadamente avanzada. Entonces, gran parte del trabajo acá se tiene que hacer cortando espacios, cerrando espacios, bloqueando espacios, no permitiendo que esos espacios queden libres. Entonces, el trabajo con la pierna adelantada, ya sea si eres zurdo, si eres diestro, tiene que ser permanente, se tiene que estar haciendo constantemente. El trabajo con la pierna adelantada se tiene que estar haciendo de manera permanente, cerrando espacios, avanzando, acortando espacios y cerrando lugares, no permitiendo que, el contrario escape, y desde ahí comenzar a combinar. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, como una cuestión que hace Kudamato con el Willy Back, con el saco este que tiene números, que comienza las combinaciones con la derecha. Es muy curioso. En general en el boxeo las combinaciones parten y terminan con la mano izquierda. Por eso el picabuque es un estilo tan difícil de llegar a comprender. Comienza las combinaciones con la mano derecha y pasa el peso del cuerpo a la mano izquierda. Él la divide en números. El 6 y el 5 son los golpes al cuerpo, de derecha y de izquierda. Siempre las combinaciones de Kudamato parten 6, 5 y 2, que vendría a ser el gancho de derecha o el recto de derecha. Es muy curioso, ¿ya? Pero cuando se revisan las peleas, por ejemplo, de Floyd Patterson, vemos el sentido de la explosividad que tiene el iniciar estas combinaciones. Muy importante, ver boxeo. De todas las épocas. Sobre todo también ver boxeo amateur. Eso es muy relevante. Ver boxeo amateur, ver el boxeo de todas las épocas, irlo mirando, ir entendiendo cómo funciona, por qué es así, por qué existe así ese boxeo. Y vamos a ir entendiendo muchas cosas también dentro de su evolución porque claro está que existe y hacia dónde va. Así que es bien relevante esta idea. Desde ahí está la cuestión base de comprender la idea de complementar todo esto. Así que ¿por qué dije que tenían que ser 7 asaltos? Porque en el round número 7 lo que vamos a hacer es complementar todo. Larga, media, corta, salidas, entradas, esquives, pasos, cambios de ángulo hacia la izquierda, hacia la derecha, de posicionamiento, si estoy en contra y vuelvo a atacar y vuelvo a entrar, vuelvo a la media, vuelvo a la corta, ¿ya? Todo eso se tiene que trabajar unido. Entonces, entender que cuando se hace sombra, que es un ejercicio excelente, hay que tener las transiciones. Pasa lo mismo con el saco de boxeo. No saco nada con hacer saco de boxeo pegado al saco. Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué se hace saco de boxeo pegado al saco, encima del saco, abrazado al saco. No lo comprendo. No tiene sentido alguno, porque primero que nada el rival no va a estar parado como un poste en el centro del ring. Segundo, para llegar a esa distancia debes preparar el golpe, debes hacer algo. No vas a aparecer automáticamente en la media distancia. Y si te quieres ir corriendo de cabeza al golpe, te va a recibir un recto de derecha en la cara. Entonces, es muy importante tener estas transiciones. Eso sería más o menos la idea que quería trabajar hoy. Este es el podcast del legado del jab. Y bueno, tenemos talleres de boxeo soviético, boxeo norteamericano, boxeo mexicano. Este mes estamos con un taller de Vasil Lomachenko, que es más económico. Y comunícate al Instagram, escríbenos en Instagram y inmediatamente te contestamos. Estamos en todas las redes. Síguenos para más en el legado del jab.